Comenzamos con el tema de introducción al sistema organizacional, en donde vamos a analizar los tipos de organizaciones que existen, qué características tienen, y esto les va a ayudar a ustedes a comprender y entender mejor cómo funcionan, ¿no? En un futuro seguramente representarán alguna organización y será importante pues considerar esta información. Entonces, para comenzar, tenemos los tipos de organización empresarial. Em, definitivamente tenemos que enfocar, todo esto a la cuestión del emprendimiento. Si ustedes en algún momento tienen, pensado el iniciar con un nuevo negocio, pues, parte muy importante va a ser el financiamiento, ¿no? El tener los recursos, financieros disponibles para poder comenzar y a operar un proyecto de cualquier naturaleza. Eso va a ser muy importante. Sin embargo, también va a ser importante determinar, qué tipo de organización va a ser la que vas a iniciar, qué características va a tener y de alguna manera, dependiendo de ello, pues, si es conveniente o no que empieces esa operación, ¿no? Por eso tenemos nosotros que analizar estos tipos de organizaciones. Son 5: propiedad individual, propiedad en sociedad, empresas familiares, franquicias y propiedad pública. Em, Obviamente, a excepción de la propiedad pública, podemos entrar en cualquiera de ellos. No digo que no se pueda entrar en la propiedad pública, pero, pues, eso, no es algo que nosotros podamos, comenzar desde cero, digamos, ¿no? Eso, pues, simplemente existe y nosotros pudiéramos, a lo mejor, ingresar a, no comenzarlo desde cero. Básicamente, a eso me refiero, pero lo vamos a analizar un poco más adelante. Tenemos entonces la propiedad individual. Esto no es más que un negocio propio, iniciar un negocio propio y pues es de carácter personal. Es decir, que uno como individuo toma la decisión, toma la determinación, busca los recursos necesarios y empieza la operación, ¿no? De una organización de este tipo. Obviamente es un proyecto, el proyecto implica el realizar un sinfín de actividades relacionadas con obviamente llegar a un día en el que nosotros podamos abrir o inaugurar ese negocio o esa organización. Y esto está basado en un punto de vista y marcos de referencia, o sea, básicamente uno, entiende el entorno o trata de entenderlo de la mejor manera. Uno considera ciertos factores y determina que es factible, ¿no?, realizarlo. Obviamente, también se puede obtener opinión de algunos colegas, de algunos amigos, de algunos familiares o de alguna persona que nosotros, confiemos para que nos dé alguna opinión al respecto y a partir de ello podamos decidir si nos aventamos o no. El apartado de la libertad, tiene que ver en que uno es libre de tomar sus propias determinaciones, relacionadas con lo que es el negocio y no tiene que solicitar, ningún permiso u opinión de alguien más. Em, Obviamente, aquí en la cuestión de seguridad e independencia, pues, independiente es relacionado con la libertad. Cuando uno es independiente, quiere decir que es autosuficiente y, pues, puede regular, toda su actividad, ¿no? Puede determinar, horarios, decisiones, todo lo relacionado con uno mismo, ¿no? En este caso, en la cuestión del manejo de una organización o de un negocio. Eso obviamente también te brinda cierta seguridad económica, porque al final de cuentas, pues de eso se trata una organización, de poder obtener algún tipo de beneficio, normalmente lucrativo, aunque hay algunas otras organizaciones que no necesariamente es relacionado a ello. Experiencia y finanzas sólidas, pues obviamente depende de cómo se vaya manejando, ¿no? Cualquier tipo de organización en un principio pues hay que financiarla y hay que invertirle. Y una vez que
que pasa cierto tiempo y ciertas operaciones que se hacen correctamente, pues, empieza a dar dividendos, ¿no? Entonces, si se maneja correctamente y va por el camino adecuado, seguramente va a funcionar y va a tener una buena salud financiera. Igual, cada día que pase, cuando tú estés, metido en algún tipo de negocio, pues vas a obtener experiencia. O sea, diario vas a tener, aprendizajes y nuevos conocimientos que van a ir directamente a tu expertise. Aquí tenemos una tabla donde se, analizan las ventajas y las desventajas de la propiedad individual. Empezamos con las ventajas. Una sola persona es quien aporta o retira el dinero de la empresa según sus necesidades. O sea, al ser un negocio propio, pues tú tienes la posibilidad de determinar si en algún momento decides que la organización pueda crecer e invertirle más capital más dinero. Y si también lo decides así, puedes, retirar, dividendos, los que tú decidas o determines, obviamente tratando de no, corromper el mismo sistema de la organización como para hacerlo quebrar, ¿no? Pero al final de cuentas tú decides, es tu negocio y tú determinas qué es lo que quieres hacer. Y va relacionado obviamente con lo que sigue, libertad e independencia para tomar decisiones. No debes de consultar a nadie o no tienes por qué consultar a nadie, tú simplemente tomas las decisiones acerca de tu negocio y de tu organización, así como tomas las decisiones acerca de tu propia persona y de tu propia vida, ¿no? Entonces, eso es una buena ventaja, ¿no? Libertad e independencia. El propietario conoce el funcionamiento del negocio mejor que nadie. Esto es, la mayoría de las veces, pero vamos, no siempre es así, pero al final de cuentas aquí se maneja como una ventaja y es adecuado. La idea de que tú, inicies un negocio, pues también tiene mucho peso el que tú conozcas lo que estás haciendo o lo que vas a realizar, ya sea la venta o la adquisición o la renta de algún tipo de producto, del cual tú conoces y tú sabes cómo se mueve y también sabes cómo mover ese producto para que sea vendible. O un servicio, ¿no? Seguramente tú sabes realizar ese servicio y tienes experiencia en el ramo. Entonces, eso es de bastante peso para que un negocio o una organización de propiedad individual pueda tener un futuro, ¿no? Un futuro positivo. Eh, Después, no hay que repartir las utilidades. Bueno, digamos, que como es un negocio personal, pues no hay a quien, digamos, por regulaciones o por ley tengas que, rendir cuentas, ¿no? Al final de algún ejercicio fiscal o de un año, eh, determinar que si hubo utilidades, tienes que darle un porcentaje a tus trabajadores, ¿no? El propietario conoce la información de su negocio y sabe cómo manejarla. Sí, como tú eres el mandamás, digamos, entonces, pues, tú sabes cómo es la operación, conoces qué es lo que sucede día con día, tienes esa información ahí disponible y entonces, esa información también sabes tú cómo trabajarla. Dependiendo de esa información, vas a seguir tomando decisiones para que el negocio siga funcionando por lo menos, ¿no? Inclusive pudiera crecer y eso ya depende de ti. En cuestión de las desventajas, en ocasiones el propietario no tiene suficiente dinero para apoyar más al negocio. Sí, hay veces que los negocios necesitan un impulso, sobre todo financiero, para poder desarrollarse cada vez más, ¿no? Y sobre todo cuando empiezan a crecer, empieza a haber más demanda, empiezan a haber más clientes, entonces, pues es necesario ampliar y hay veces que no se cuenta con el capital necesario para realizarlo. Existe solo un punto de vista, por lo que pueden cometerse errores con mayor frecuencia. Eso es cierto. Es cierto que nosotros, por muy hábiles, analíticos e inteligentes que seamos, pues podemos entender la realidad de alguna manera, ¿no? Y a veces no alcanzamos a ver otras cosas
que otras mentes u otras personas nos pueden orientar o nos pueden hacer ver en algún momento. Pero aquí como, pues, simplemente es tu visión, si no consideras, opinión de alguien más, que también es perfectamente válido para este tipo de organización, pues, entonces pudieras tener algún tipo de complicación, no haber tomado en consideración algo, fallar en alguna decisión y entonces que eso, pues, traiga algún tipo de perjuicio a lo que es tu negocio, ¿no? Pero, pues, así es como son las cosas. Si se ausenta el propietario, no hay quien pueda sustituirlo. Es cierto, sobre todo para decisiones que son un poco más complejas, si el dueño o el propietario no está disponible por algún tipo de situación que tenga que viajar, que se enferme o cualquier situación donde no esté él para tomar las riendas del negocio, pues se va a quedar en pausa, ¿no? O esa decisión va a tener que esperar y si es muy crítica, pues entonces va a dañar obviamente la situación de la organización. Em, el propietario asume todos los riesgos y pérdidas, es cierto. Si hay pérdidas o si hay en algún momento alguna situación crítica financiera, pues es responsabilidad del propietario y lo asume y lo absorbe y va a tener que solucionarlo de alguna forma. Es difícil percibir cuando el negocio se encuentra en alguna etapa importante. Todas las organizaciones tienen un ciclo de vida, em, es decir, que van conforme va pasando el tiempo y van surgiendo ciertas, características, entonces, va cambiando de etapas. Y, cuando en la propiedad individual a veces es muy difícil determinar en qué etapa se encuentra la organización y entonces eso, a veces no permite que se siga desarrollando, ¿no? O que siga creciendo. Y más adelante vamos a analizar todas esas etapas, ¿no? Bien, pasamos a lo que es la propiedad en sociedad, que, pues, es algo un tanto contrastante con lo que es la propiedad individual. La propiedad en sociedad tiene las siguientes características. La unión hace la fuerza, es decir, que es una sociedad o más bien una organización en donde participan por lo menos dos personas, dos o más personas, ¿no? Todo lo contrario a lo que es una propiedad individual. La unión hace la fuerza, sí, muchas veces no, pero va a depender de ciertos factores. Aquí la idea es que varias personas pongan sus habilidades en pro de lo que es el negocio. Diversas cualidades y talentos, todos tenemos diferentes particularidades y diferentes también características que nos van a ayudar a realizar diferentes tareas. Entonces, eso va también a apoyar a que nosotros podamos, pues, encontrar en otras personas, a lo mejor, algunas, características que nosotros no tenemos, y eso, pues, ayude a compensar o a equilibrar un poco nuestras debilidades, y eso es muy bueno para cualquier tipo de organización. La cuestión social o ayuda por parte de otras personas tiene que ver con que todo lo relacionado con lo social, pues, es apoyo, comunicación, y con otras personas. Entonces, de eso se trata la propiedad en sociedad. ¿Cómo se elige al socio perfecto? Bueno, hay que considerar algunos aspectos. Es sumamente importante aquí que cuando nosotros, queramos o intentemos realizar una organización en sociedad, entonces seleccionemos correctamente cuáles van a ser nuestros socios. Eso va a ser lo más importante, porque después se pueden generar un sinfín de problemas y que eso lleve pues, prácticamente a la empresa a morir y que nos quedemos inclusive con deudas y problemáticas que inclusive pueden llegar a la cuestión legal. Entonces, aquí dentro de los aspectos a considerar para elegir al socio perfecto hay que hacernos algunas preguntas. ¿Tiene el potencial socio objetivos compatibles con los nuestros? Em, ¿Qué es esto? O sea, nosotros tenemos que plantearnos bien
qué objetivos queremos a la hora de realizar una propiedad en sociedad. ¿Qué es lo que nos interesa cumplir? Obviamente en ciertos tiempos también, ¿no? Si nosotros queremos simplemente tener un ingreso extra, tener algún tipo de seguridad por si en algún momento nos quedamos sin trabajo, desarrollar una empresa líder en cierto ramo, en cierto sector, en cierta localidad, hacerla competitiva, no sé, depende de lo que nosotros queramos hacer. Entonces tenemos que entrevistarnos con estos posibles o potenciales socios y determinar si realmente no, si realmente los objetivos son, si no iguales, por lo menos sí cercanos, ¿no? O como dice aquí la teoría, compatibles. Otra pregunta es, ¿posee los recursos y habilidades necesarios para cumplir su tarea? Es correcto, nosotros tenemos que, pues, de alguna forma indagar si este potencial socio realmente sí tiene, las características, los estudios, la experiencia requerida para que, pues, realmente cumpla con lo que tiene que cumplir y, pues, que esto salga adelante, ¿no? Entonces, es complicado, pero pues ya es labor de cada una de los posibles socios, realizar este trabajo, ¿no? ¿Trabajaremos bien con este socio? Tenemos que encontrar, un poco la personalidad de cada potencial socio, de determinar muchas veces, o sea, todos tenemos diferentes formas de ser, de ver la vida, carácter. Entonces, hay que buscar la forma de encontrar si con una persona, independientemente de que nos llevemos bien o mal, si realmente podemos trabajar con estas personas. Hay personas con las que definitivamente no se nos da, entonces, pues, no es bueno, pues, asociarnos, ¿no?, con este tipo de personas. La organización se puede ajustar a la visión del socio y viceversa. Aquí, tenemos que separar un poco lo que es, la parte de lo que es la organización y lo que es cada uno de los socios o potenciales socios. Entonces, em, pues, tiene que ser un poco flexible, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, nosotros tenemos unos objetivos, tenemos ya a lo mejor un boceto de lo que va a ser la organización. Entonces, creemos que la organización pudiera cambiar algún aspecto para ajustarse a la visión del socio, a lo que el socio intenta o quiere llegar o lograr. Y al revés, puede el socio modificar algunas de sus ideas para que se ajusten a lo que es la organización que se pretende dar vida. Bueno, considero yo que aquí nada más con que no sea un cambio de esencia. Si hablamos de cambios menores o algunas ideas menores, bienvenido. Pero si es algo esencial, entonces pues simplemente no es compatible y no va por ahí la cosa. ¿Qué objetivos debe poseer para formar una sociedad? Ya lo comentábamos, la idea es que los objetivos sean cercanos, o sea, o que sean compatibles, que sean más o menos parecidos. Si van muy alejados, pues entonces no hay por qué seguir intentando asociarse con alguien así, ¿no? Y hay que intentar descubrir los verdaderos objetivos del socio y que no existan objetivos ocultos. Como cuando alguien dice: "Sí, yo lo que quiero es simplemente, hacer un dinero extra", ¿no? Y al final de cuentas se quieren quedar con todo. Entonces, es difícil encontrar este tipo de puntos, pero, pues, bueno, sí hablamos de que las sociedades son una cuestión de una relación de confianza. Entonces, es importante encontrar a una persona que sea adecuada para este tipo de cosas, y no es nada sencillo. Igual que en el anterior, vamos a ver una tabla de la propiedad en sociedad.
Ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que existe un mayor número de socios que aporta mayor cantidad de recursos financieros. Al tener más personas con posibilidades o recursos disponibles, pues si en algún momento se necesita inyectar algún tipo de recurso financiero, pues se puede recurrir a los socios. Se conjugan las experiencias y habilidades de cada uno de los socios, también es importante, no es lo mismo un cerebro que múltiples cerebros con múltiples habilidades, características, inteligencia, pensamiento crítico, a lo mejor hasta estudios y experiencia. Entonces, eso va a ser muy importante porque cada uno de ellos va a hacer que se enriquezca cada una de las posibles decisiones que se necesiten tomar. Las responsabilidades y el riesgo son compartidos, o sea, no toda la responsabilidad de las decisiones buenas o malas van a recaer en una persona, sino que van a ser repartidas. Y también el riesgo. Si alguna vez alguna decisión se toma y falla, entonces, pues, todos asumen la responsabilidad. Existen más puntos de vista y se dividen las funciones y actividades. Esto de los puntos de vista siempre va a ser bueno porque te hacen ver a lo mejor cosas que tú de entrada no tomaste en cuenta o no consideraste. Y igual no va a ser un trabajo exhaustivo que tú como propiedad individual, pues tú haces todo. Y acá no, ¿no? Te puedes dividir las tareas para que se haga mucho más ligera la carga de trabajo. Aunque esté ausente alguno de los socios, pueden decidir los demás. Sí, o sea, si alguno no está, simplemente se toma una decisión por mayoría y ya está. Dentro de las desventajas es que no se tiene independencia para poder decidir individualmente. Igual, o sea, si tú estás de necio queriendo que tu punto de vista sea el que mande, pues no va a suceder, ¿no? Aquí hay que considerar la opinión de los demás. Las utilidades se reparten en función de las aportaciones, es decir, se dividen las ganancias. Sí, pues no vas a querer todo para ti, ¿no? Al final de cuentas todo el mundo está aportando, todo el mundo está trabajando, todo el mundo está haciendo su tarea, entonces pues las ganancias se dividen. No se puede crecer en inversión sin el acuerdo de la mayoría de los socios. Si tú tienes la idea de crecimiento, pues tienes que convencer a los demás socios de que se haga una inversión para poder desarrollarse. O sea, para todo hay que pedir permiso. De eso se trata y por eso son contrarios, la propiedad individual y la propiedad en sociedad. Una mala decisión en la selección de los socios puede generar problemas a la sociedad. Sí, aunque igual una mala decisión no se toma de forma individual, ¿no? Se toma en conjunto. Entonces, bueno, puede ser que a lo mejor digamos, el que dé el primer paso para una decisión sea uno y luego se le quiera echar la culpa, ¿no? Porque, tomamos la decisión que tú pensaste que era buena, ¿no? Pues bueno, pues, por eso tenemos acá, ¿no? Responsabilidades y riesgos compartidos. Entonces, bueno, hay que entenderlo nada más de esa manera, ¿no?